Bueno, hermanos, los saludo una vez más en el amor del Señor. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Y lo que hoy nos concierne, lo que hoy vamos a ver, y vamos a empezar a ver, a tantear terreno en este tema que es muy interesante y muy importante de todos los temas que hay para tratar en la palabra de Dios, en la Biblia. Y este tema es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Porque ya vino una vez, ¿no es cierto? Y gracias a esa venida del Señor, nosotros pudimos ser salvos en Él. Pero nos prometió una segunda venida, que va a venir de nuevo. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a responder varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién es este Jesús que va a venir, que ya vino una vez y que va a venir? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vamos a saber que está viniendo? ¿Nos vamos a dar cuenta o no? ¿A qué viene? ¿Por qué viene? ¿Cuál es su propósito en esta segunda venida? Y mientras esperamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados cuando Él llegue? Y todas esas preguntas espero que las podamos contestar hoy con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, a través de la palabra de Dios, que es la más importante y la única que tiene la verdad. Así que en ella vamos a buscar hoy y por supuesto vamos a partir pidiéndole al Señor que Él sea guiándome, que Él sea guiándonos a cada uno de nosotros para poder comprender su palabra tan maravillosa y poder conocerlo a Él más profundamente. Así que inclinemos nuestros rostros y nuestros corazones ante la majestad de Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por permitirme estar aquí, Señor, por permitirme respirar, por estar viva, Señor. Gracias, Padre, por tu maravillosa misericordia, por haber tenido compasión de mí, por amarme tanto, Señor. Gracias por amar a cada uno de mis hermanos, Señor, que está hoy aquí reunido. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas acompañando, que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Que seas tú con nosotros, tú eres el mejor maestro, Padre Celestial, y yo te quiero rogar que tú me uses en este momento para llevar tu palabra a los corazones, Señor. Y sé que tú te encargarás, Señor, de que cada corazón pueda recibir tu palabra, Señor, de la mejor forma y cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos y te agradecemos por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de las preguntas que les mencioné antes, que vamos a estar respondiendo hoy, la primera es, ¿quién? ¿Quién viene? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Cristo que nos prometió que va a venir otra vez a la tierra? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, los versículos 5 al 8. Bueno, voy a leer desde el versículo 4 para que se entienda un poco mejor. Y dice así: Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes, de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Es decir, el que está por venir es nada más y nada menos que Dios, el soberano, el creador de todas las cosas, el mayor de todos, el primero y el último. Él es el Todopoderoso. Así que el que viene es Dios. El que viene es nuestro Salvador Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Pero esta vez, ¿vendrá igual que la primera o será un poco diferente? Ahora respondamos a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo va a ser esta segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que llegó el momento de su segunda venida? Vamos a enfocarnos en el versículo 7 de lo que acabamos de leer, de Apocalipsis 1, y dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán,
incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Es decir, que va a venir de forma muy visible, incluso tan visible que todos van a poder verlo, todo el mundo. Y va a venir desde el cielo en las nubes, es decir, de una forma como increíble, ¿no? Nunca nos esperamos que algo caiga del cielo más que la lluvia o a veces nieve, granizo, pero que venga el Señor desde el cielo, desde las nubes y descienda a la tierra es como algo increíble, algo impresionante. No va a ser como la primera vez que fue un nacimiento desde una mujer, sino que esta vez va a ser como glorioso, impresionante. Así que también vamos a leer ahora Hechos 1, 6 al 11, que habla también de cómo se va a ver, cómo va a ser este momento maravilloso de la segunda venida de Cristo. Entonces voy a leer Hechos 1, 6 al 11. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres de Galilea», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Es decir, va a ser de esta misma manera. Como Él ascendió al cielo y cada vez lo veían alejarse más, va a ser lo mismo pero al revés, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver acercarse cada vez más, viniendo con poder, con gloria, y va a ser algo maravilloso. Ahora, algo que quizá nos hemos preguntado muchas veces y que sobre todo las personas nuevas en la fe tienen esta duda que es importante y es bueno preguntárselo, que es ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a ser esta segunda venida? Y es bueno que nos lo preguntemos. Así que vamos a leer el capítulo entero de Mateo 24 y nos vamos a ir deteniendo en varios versículos, pero leámoslo entero para poder ver el contexto, ver a qué se refiere Jesús, de qué está hablando. Es un largo discurso de Jesús hablándonos y también para que lo podamos entender tenemos que leer un poquito más de solo 2 versículos o 3 versículos, ¿ya? Así que vamos a leer el capítulo entero. Los invito a que ustedes también busquen en la versión de la Biblia que tengan ahí a mano. Y yo voy a leer la NTV de Mateo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?» Jesús les dijo: «No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, un reino contra otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, y luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán,
y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación, de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no les crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelarán que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, de los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas esas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes y parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, como vimos en el versículo 36, solo el Padre sabe el momento exacto en el que el Hijo del Hombre va a volver. Pero algo curioso que vamos a ver en este capítulo 24 es que en el versículo 3 los discípulos le hacen 2 preguntas. Y de hecho, si alguno de ustedes se acuerda, el año pasado hablamos también sobre este pasaje
Y una buena curiosidad es que le preguntan dos cosas. Primero le preguntan, ¿cuándo sucederá todo eso? Refiriéndose a el versículo anterior, que es cuando Jesús les dice, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará una sola piedra sobre otra. O sea que el templo iba a ser demolido, destruido. Esta es otra profecía, ¿no es cierto? Y entonces los discípulos le preguntan cuándo iba a suceder eso, y además le pregunta, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Entonces, si tomamos esas dos preguntas por separado, vamos a entender por qué el versículo 34, cuando dice, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas esas cosas sucedan. Y esa generación pasó, ¿no es cierto? Y Jesús todavía no regresa. Por lo tanto, cuando dijo eso específicamente se refería a la otra pregunta que le hicieron, ¿no es cierto? ¿Cuándo se iba a destruir el templo? Y eso efectivamente ocurrió. El templo se destruyó en esa misma generación, después de que Jesús ascendiera, después de que se estableciera la iglesia. Ahora no les tengo el dato exacto, pero pueden buscarlo, ¿no es cierto?, en internet, en la historia, para que también nos vayamos familiarizando con la historia de la iglesia. El templo fue destruido luego de todo esto. Así que después está hablando también de su segunda venida, ¿ya? Como un tema aparte. Cuando el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Tiene más que ver con los últimos tiempos, ¿no es cierto? Que es cuando ya se acerca cada vez más la venida de Jesucristo. Veamos también otra curiosidad en los versículos 40 y 41, que los voy a leer de nuevo. Dicen: dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en un molino, una será llevada y la otra será dejada. No sé si a ustedes les llama la atención estos dos versículos, pero a mí me llamó la atención, así que quise buscar en el original qué palabras exactamente estaba usando para el término de llevado y dejado. Uno será llevado y el otro será dejado. Así que busqué qué significaba la palabra que se utiliza en el original y encontré esto, que la palabra tomado, los que serán tomados, tiene que ver con el significado de la palabra tomar en español, de recibir como una asociación, como algo íntimo, como un padre recibe a su hijo. Por ejemplo, en el hijo pródigo, cuando el padre recibe a su hijo después de que vuelve arrepentido, ¿no es cierto?, y le pide compasión, y el padre lo recibe con un gran abrazo, con mucho amor, así lo toma. Y también tiene que ver con una asociación, con asociarse con alguien. Dios va a asociarse con estos a los que va a tomar. También, por ejemplo, en un matrimonio se dice, no sé, Juanita, ¿deseas tomar a Juanito como tu legítimo esposo? Ese tomar, ese es el significado que le está dando aquí. O sea que a uno de estos dos hombres que están trabajando juntos en el campo, el Señor lo va a tomar como su hijo. Y el otro, ¿qué es lo que pasa con el otro que será dejado? Esta palabra dejado quiere decir abandonado, echado fuera. Incluso en el diccionario que encontré, que es el Strong, tenía también que ver con el divorcio. O sea que cuando alguien deja a otra persona, en la palabra originalmente significaba que se divorcian. O sea, le entrega el divorcio. Y esto es a lo que se refiere entonces en estos versículos. O sea que uno de estos hombres que están trabajando y una de estas mujeres que estaban moliendo en un molino, ¿no es cierto?, como dice aquí, uno de ellos va a ser aceptado, va a ser recibido como hijo de Dios y el otro va a ser abandonado, es decir, no va a ser recibido como hijo. Estas dos palabras que ocupa son opuestos. Incluso va a ser echado fuera. Y también veíamos eso en los otros versículos. Al final, cuando muestra el ejemplo del sirviente fiel y sensato que se comporta responsablemente mientras espera que su amo regrese, que es exactamente lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? El Señor es nuestro dueño y estamos esperando que Él regrese. Y mientras lo esperamos tenemos que comportarnos bien, responsablemente, ¿no es cierto? En cambio, daba
También después el ejemplo en el versículo 48 de un sirviente malvado, que piensa, mi amo se va a demorar mucho en regresar, entonces se aprovecha y comienza a tratar mal a los demás y a emborracharse y a parrandear. Entonces, esos van a llegar a ese lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es decir, el Señor va a tratar a cada uno como es justo, como se lo merece. Entonces ahora respondamos a otra pregunta. ¿Por qué el Señor va a volver? ¿Por qué va a venir? ¿A qué viene? ¿Qué es lo que va a hacer esta vez? La primera vez vimos, ¿no es cierto?, que nos vino a rescatar, vino a pagar el precio de nuestra maldad para poder comprarnos como sus hijos. Y ahora tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios por su sacrificio. Pero esta segunda vez que va a venir, ¿a qué viene? Si ya cumplió esta tarea tan importante que era salvarnos, entonces ¿ahora qué viene a hacer? Veamos en Mateo 16, versículo 27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Es decir, a eso viene, a juzgar. Esta segunda venida va a ser con justicia, va a ser con gloria, va a ser impresionante. También leamos en Mateo 13, para tener un ejemplo un poco más gráfico. Voy a leer los versículos 47 al 50. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. También vamos a leer Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia. Y mientras leemos, respondamos cada uno en nuestra mente, ¿no es cierto? ¿A qué viene Cristo en esta segunda venida? Aquí lo vamos a averiguar en Apocalipsis 22. No es muy largo el capítulo, así que tranquilos. No es tan largo como Mateo 24. Pero aquí vamos a leer la NTV. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira.
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Que todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén. Así termina este maravilloso libro de la palabra de Dios en la que tenemos tantas revelaciones hermosas, no solamente sobre la segunda venida de Cristo, sino sobre todo lo que necesitamos saber para nuestro diario vivir. Así que, ¿a qué viene Cristo? Viene a reinar, viene a establecer su reino en una ciudad santa donde ni siquiera vamos a necesitar el sol porque el Señor va a ser nuestra luz. No vamos a tener ni tristezas ni enfermedades, nada de eso, sino que el Señor reinará con justicia, Él hará justicia, dará a cada uno según lo que se merece, porque Él es justo y Él es fiel y viene pronto. Esto es una de las cosas que podemos sacar, ¿no es cierto?, de este capítulo. Les invito a leerlo de nuevo con más detenimiento, cada uno en su casa, porque es un capítulo hermoso que dice muchas cosas muy interesantes. Así que ahí cada uno le puede dar otra lectura. Ahora, la última pregunta, que bueno, en realidad son como dos preguntas en una, que es, ¿qué hacemos mientras esperamos? Primero leamos Mateo 10, 37 al 40. Esto es algo que dijo Jesús. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Mientras esperamos, tenemos que tener muy en cuenta esto, hermanos, que debemos amar al Señor por sobre todo lo demás. Sí, es verdad que debemos amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. El Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no podemos amar a nadie ni a nada más que a Dios, porque Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos salvó, a Él le debemos todo. Por lo tanto, cualquier otra cosa que amemos más que a Dios va a ser idolatría. Y la idolatría es un pecado que el Señor aborrece y castiga. Así que tengamos cuidado y pongamos al Señor siempre como nuestra prioridad. Eso es clave para estar listos antes de que Él venga. Tenemos que ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Tiene que Él ser el centro de toda nuestra vida. ¿Qué más podemos hacer mientras esperamos su venida para estar listos, no es cierto? Leamos en Joel 2, los versículos 11 al 16. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino que desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo que les envíe y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés, llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera.
No importa qué es lo que estemos haciendo, tal vez estamos muy ocupados, pero hay una prioridad. Lo más importante es el Señor. Por eso dice, llamen al novio de su habitación, a la novia de su cuarto de espera, a los ancianos, niños. Todos necesitamos poner al Señor como nuestro primer lugar, el primer lugar en nuestra vida. Algo muy importante es el versículo 12. Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Y el versículo 13, que también habla de esto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Nuestro corazón debe mostrar humillación ante la majestad de Dios, ante la justicia de Dios, porque nosotros no somos justos. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. Entonces, para estar listos para la venida del Señor, lo primero es arrepentirnos de nuestro pecado y tenemos que hacerlo cada vez que pecamos. También tenemos que predicar el arrepentimiento a todos. Cual persona que se nos cruce, esto es algo urgente, es algo muy importante, que tenemos que predicar a los demás el arrepentimiento, que ellos deben arrepentirse, así como nosotros también nos arrepentimos. Todo ser humano debe arrepentirse si quiere perdón, ¿no es cierto? Debe reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos pecadores y necesitamos su compasión, su misericordia. Debemos arrepentirnos y predicar el arrepentimiento si queremos estar listos para la venida del Señor, que viene pronto, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos mientras esperamos su venida? Bueno, exactamente eso, esperar en Dios. Y bueno, hace 2 semanas vimos también ese tema de esperar en Dios, cómo hacerlo. Hermanos, les invito a leer el Salmo 40 y analizarlo y orar ese salmo también a Dios, esperando en Él, dejando que el Señor haga la paciencia en cada uno de nuestros corazones. También vamos a leer ahora Filipenses 1, 3 al 11. Pablo aquí le dice a los filipenses lo siguiente. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Esto es muy importante, hermanos. ¿Cómo debemos comportarnos mientras esperamos a Cristo? ¿Debemos dejar de tomarle importancia al pecado y vivir como se nos da la gana? No. De hecho, como veíamos en la parábola de los siervos, de qué siervo tenía la actitud correcta, el que vivía y trabajaba con responsabilidad mientras su amo todavía no llegaba. En cambio, el siervo malo era el que se comportaba desenfrenadamente, irresponsablemente, ofendiendo a su amo, claro, mientras no lo estaba mirando, pero regresó en el momento en que ese siervo menos se lo esperaba y lo pilló con las manos en la masa, ¿no es cierto? Y eso no queremos que nos pase a nosotros, sino que queremos vivir para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Así que cuidemos nuestro carácter, cuidemos cómo nos comportamos, que sea dando un buen testimonio a todos los que no lo conocen, porque o si no, ¿cómo queremos que crean en Él si damos un mal testimonio? Eso es hipócrita de nuestra parte. Tenemos que dar un buen testimonio del carácter de Cristo, de mostrar cómo es Él, mostrarles al mundo cuál es el carácter de Cristo. Debemos también amar, como decía el versículo 11, que estemos siempre llenos de ese fruto. Y el versículo 10, el versículo 9, que habla de que desborde en nosotros este amor, esta compasión, porque si el Señor nos amó tanto, nosotros también tenemos que dar ese ejemplo de amor para los demás. Ahora,
Vamos a leer también Efesios 4, versículos 26 al 32, para comprender un poquito más de cómo debemos comportarnos, cómo podemos estar preparados para la venida del Señor. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermanos, el Señor viene pronto. ¿Queremos estar preparados para su venida? ¿Queremos que nos pille haciendo el mal o que nos pille haciendo el bien? ¿Que nos pille glorificando su nombre o que nos pille viviendo, siguiendo nuestro propio corazón? Los dejo reflexionando acerca de esto, hermanos, pero el Señor viene pronto. No perdamos más tiempo. Aprovechemos cada oportunidad que tengamos para predicar el Evangelio, porque hay tanta necesidad. Y la necesidad más grande en todo el mundo, más que la necesidad de sanidad, de económicas, todas esas necesidades son importantes, pero hay una mucho más importante y que es la relación con Dios. Necesitamos tener una relación con Dios para que nuestra vida tenga sentido. Y hay muchos que no lo tienen, que no tienen perdón y que van en una dirección terrible, que van hacia el juicio de Dios, que es justo. Por supuesto que es justo, Dios es justo. Pero es terrible para ellos. Lo que han hecho los lleva a un lugar terrible, que es estar lejos de Dios, donde hay llanto y rechinar de dientes. Así que tengamos compasión de ellos y prediquemos el Evangelio, porque esto es a lo que el Señor nos ha mandado hacer y debemos obedecerle si queremos honrar su nombre. Hermanos, los invito a orar y sigamos meditando y reflexionando en esto, porque es necesario que despertemos, que nos pongamos las pilas y obedezcamos realmente la palabra del Señor, no solamente diciendo, sino también dando buen testimonio, dando el ejemplo, para que el Señor sea glorificado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus hermosas promesas, gracias porque tú permaneces fiel, gracias porque tú nos sellaste con tu Espíritu Santo y nos garantizaste, nos prometiste esto tan precioso, Señor, que es poder vivir contigo eternamente, Señor, en ese lugar donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad, donde no habrá rabia, no habrá nada, Señor, ni siquiera oscuridad, sino que estaremos eternamente en tu luz contigo, pudiendo conocerte más profundamente, Señor. Gracias, Padre, porque es tan maravilloso todo esto que tú nos has regalado, Señor, inmerecidamente. Gracias por tu gran misericordia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa misma misericordia, ese mismo amor por los demás, Señor, y predicar tu palabra. Te ruego que tú nos animes, que tú nos des fuerzas para dar un buen ejemplo, Señor, y para poder glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y te pido también que bendigas a mis hermanos, Señor, y que tú les proveas y los ayudes. Y que nos ayudes a cada uno a acercarnos cada vez más a ti, Señor, a aprender más de ti y que tú nos moldees para estar preparados para tu venida, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así me despido, hermanos. Bueno, nos vemos en un rato. Así que el Señor les bendiga. Chao.